El domingo pasado hablábamos de lo que la Suprema Corte de Justicia aquí en los Estados Unidos hizo, que fue básicamente legalizar el matrimonio homosexual en todos los estados. Y decíamos que en realidad eso es algo que no se puede parar, eso está escrito y va a seguir, vamos a seguir viendo. ¿Y qué pasa? Esta semana ya aparecen videos de cómo están vendiendo partes de fetos abortados y cómo tienen precio de todo eso. Y tú dices, wow, ¿qué más puede pasar? Después matan a unos Marines adentro en las cosas. O sea, luego viene y te dicen que firman un pacto con Irán para armas nucleares. Y te dicen, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Son principios, son señales de lo que ha de venir. Esto está, a nosotros como cristianos, nos debe poner, estamos en una situación bien interesante porque estamos preocupados como humanos, pero nos debe también acercar más a Dios, acercar más a su palabra, lo que estamos haciendo hoy, de poder tener esa fe, esa certeza de que a pesar de lo que pase, de las circunstancias que nos rodeen, de lo que está pasando en el mundo, de lo que les diga la noticia, nosotros, nuestro futuro está asegurado, nuestro destino está asegurado y Dios va a ser glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas sin importar lo que nos rodee. Como cristianos, eso debe ser nuestro moto de vida, nuestra manera en que nosotros tenemos que levantarnos todas las mañanas y decir, Señor, no importa lo que pase allá afuera, no importa lo que hoy yo escucho en las noticias, no importa que la gente esté volviéndose loca literalmente en la calle por todo lo que escucha, yo estoy confiado en tus promesas, yo estoy confiado en tus palabras y yo voy a reflejar tu gloria donde quiera que yo esté. Y tú puedes ser agente de paz, agente de esperanza, porque la gente que no tiene esperanza, que no conoce a Dios y sabe que tú eres cristiano, te está viendo. Te está viendo porque si tú predicas de que tú tienes algo que ellos no tienen, de que tú tienes fe en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que tú eres su hijo amado, que tú le has tal vez dado testimonio de cómo Él ha obrado en tu vida, en medio de las pruebas y de las dificultades, esa gente está viéndote, aunque tú tal vez no lo creas. ¿Cómo nosotros nos comportamos, nos reflejamos, nos movemos en medio de estas situaciones? Es una manera que va a dar testimonio de cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra fe en Dios. Hay muchos escritos que yo he leído en los últimos días, en las últimas semanas, muy buenos acerca de lo que está pasando, todos relacionados con esto del matrimonio homosexual, pero puede aplicar a muchas cosas de lo que están pasando y van a seguir pasando, porque van a seguir pasando y nosotros tenemos como iglesia que estar listos. Pero en cuanto a lo que es el matrimonio homosexual, decíamos la semana pasada de que el mundo en realidad no ve las cosas como nosotros las vemos. No podemos juzgar al mundo por actuar mundanamente, ¿o sí? Porque el que no tiene conocimiento de Dios no se ajusta a la palabra de Dios. No, o sea, estamos en dos niveles distintos. Y estamos en un mundo que está dominado por el enemigo, donde la gente sigue sus placeres, sigue sus gustos, sigue lo que ellos consideran que es bueno o que les va a dar a ellos libertad para hacer lo que ellos quieran, porque están dominados por la carne. Nosotros que somos espirituales vemos las cosas de otro punto de vista porque nos regimos por la palabra. ¿Cómo nosotros podemos entonces vivir reflejando a Cristo y nuestras verdades en un mundo en necesidad, en un mundo en caos, en un mundo que en realidad lo que necesita es conocer el amor de Dios y que nosotros estamos o hemos sido llamados a reflejar a Cristo en lo que hacemos, ya sea en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras redes sociales, donde quiera que estamos.
Y eso es parte de la gran comisión. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? ¿Condenando a la gente por su ignorancia o amando a la gente y trayéndolos al conocimiento de Cristo? Fíjense que el ejemplo de Jesús, Jesús le hablaba durísimo a los fariseos, a los líderes religiosos que pensaban que ellos que eran perfectos. Y Jesús le decía sepulcros blanqueados, le decía hipócritas, hijo del diablo, le decía de todo. Pero a la gente común y corriente, pecadores, Jesús no lo trataba mal. Jesús le mostraba compasión. Jesús tenía compasión por los perdidos. Jesús le mostraba amor. Cuando Jesús pasa por, creo que era de Capernaum, Galilea, y cruza por Samaria, que él no tenía que cruzar por ahí porque los judíos evitaban cruzar por Samaria porque eran enemigos. Jesús cruza por ahí y se sienta a esperar a esta mujer que viene a sacar el agua. Y Jesús comienza a entablar una conversación con esta mujer. Y empiezan a hablar. Y en la Biblia hay un relato corto, pero me imagino que eso fue una conversación más larga. Pero Jesús hace todo lo que un rabino o un líder que predicaba en sinagogas y todo, y que era judío, no debía hacer. Se sienta en Samaria a hablar con una mujer. Y después que empieza a hablar y que hablan que dónde que se va a alabar a Dios, y hablan de religión, y hablan de toda la cosa, Jesús entonces, en amor, le muestra su pecado. Y le dice, verdad dicho, has tenido 5 maridos, el que tienes ahora no es tuyo. Cuando Jesús le dice así, la mujer que ya había entablado cierta relación con Jesús, se quedó desarmada completamente. Imagínense si Jesús hubiese entrado sabiendo y conociendo el corazón y le entra a batazos desde el principio a esta mujer. La pierde. A veces nosotros en nuestro celo súper evangelístico y súper religioso, legalista, y a veces por culpa de cómo hemos sido los que tenemos mucho tiempo en la iglesia, que quizás venimos de un trasfondo bien legalista, sufrimos de espantar a la gente, porque tratamos de juzgar a la gente y se nos olvida, como decíamos la semana pasada, que nosotros hemos recibido gracia en medio de nuestro pecado y que hemos sido llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que no hay en realidad, todos los pecados son dignos de condenación, aunque unos tienen consecuencias más grandes que otras dependiendo. Pero el mentiroso que no se arrepiente va para el infierno, igual que el adúltero que no se arrepiente y el chismoso que no se arrepiente. ¿Sí o no? Entonces, a veces juzgamos a la gente porque no pecan como nosotros pecamos. Y se nos olvida de que nosotros es por gracia que hemos llegado a conocer a Cristo. ¿Cómo entonces tú puedes reflejarle esa gracia a amigos, compañeros tuyos que no conocen a Cristo? ¿Cómo tú puedes reflejarle esa gracia a amigos o personas homosexuales que están perdidos en su pecado porque no conocen a Cristo? Condenándolos, rechazándolos, diciendo, ay, no me voy a juntar con este porque, míralos, se viste raro. ¿De verdad? ¿A eso fue que nosotros fuimos llamados? ¿O a pedirle al Señor sabiduría para que esa persona pueda ver en nosotros algo distinto? Alguien que no le está juzgando por su situación, sino que le está mostrando misericordia y le está no negando que es pecado, porque el pecado nosotros estamos llamados a decirle a lo que es pecado, pecado. Pero ¿cómo tú le dices a alguien pecador? Ahí es que está el problema. Porque somos muy selectivos en llamar a la gente pecadores. Le podemos decir a un homosexual, tú vas para el infierno, pecador, pero no a un hermano que es mentiroso, o a uno chismoso, o a un familiar, porque tenemos cierta cosa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser efectivos embajadores del reino?
que la gente pueda ver en nosotros misericordia, que pueda ver en nosotros compasión por su situación, que te interesa su situación, que tú quieres ser ese recipiente, esa vasija que Dios pueda utilizar para que esa persona pueda venir a beber del agua que sacia, del agua de vida eterna, que fue lo que Jesús le dijo a la samaritana: si bebieres del agua que yo te ofrezco. A eso es que nosotros hemos sido llamados. El pastor John MacArthur, él escribió ciertos puntos con respecto a esto del matrimonio homosexual para guiar a pastores, para guiar a cristianos en general, de qué o cómo reaccionar en medio de esta situación. Entonces yo voy a tocar algunos de esos puntos rapidito para ver cómo el Señor nos dirige y nos ayuda a entender esto. Él dice a los cristianos, el primer punto que él dice, él tiene 6 puntos a recordar en esos momentos difíciles y llenos de confusión. La gente está confundida, son tiempos difíciles. Y hay muchas noticias, especialmente en las redes sociales, que alarman a la gente. Y la mayoría de noticias son falsas. Y yo que trabajo en las redes sociales, que estoy en las redes sociales, me doy cuenta de cómo la gente es bien alarmosa y a veces hacen pasar a los cristianos una vergüenza grandísima, porque la gente comparte cualquier cosa sin averiguar si es cierta o no. Hubo una noticia que salió esta semana, la semana pasada, donde decía que un pastor en Vermont le habían dado 1 año de cárcel porque se había negado de oficiar una boda homosexual. Y eso andaba corriendo en todas las redes. Pero ¿cómo fue esto? Yo busco la información, no encuentro en parte. Pero la gente lo estaba compartiendo como que era real. Eso causó mucha alarma, muchos comentarios negativos. Y era una noticia falsa. Porque era de un website que decía nbc.com.co. Y la gente decía, sí, eso es NBC. Y NBC está sacando esa noticia. Pero es una página falsa. Tenemos que tener cuidado nosotros de no regar noticias falsas. Y la red está llena de noticias falsas. Todo lo que usted vea en la red que parezca muy sensacionalista, averigüe primero. Usted va a hacer un search en Google o llama a alguien que sepa un poquito más que usted de cómo manejar las cosas y dice, óyeme, yo vi esta noticia ahí, ¿tú crees que eso es verdad? ¿O tú puedes confirmarme que eso es verdad? Por favor, hagamos eso todo lo que estamos en las redes para evitar cosas, porque los no creyentes se ríen de eso. Porque ven a todos estos evangélicos creyentes dejándose engañar por gente que lo que están buscando es eso. Hacer nosotros el hazme reír del mundo al poder regar estas noticias. Entonces, 6 puntos que dice el pastor MacArthur de qué o cómo lidiar con estos. Dice primero, mantenga un balance entre la condenación y la compasión, y de eso es que yo estaba hablando. No podemos solamente andar condenando a todo el mundo o diciéndole pecador. Tiene que haber compasión. Y usualmente la compasión va primero que el llamar a pecado, porque es lo que te mueve con un corazón en el lugar correcto a buscar que esa persona llegue al arrepentimiento. Porque si tú lo que haces es condenar a la persona para hacerle ver que es pecador, sin querer que esa persona llegue al arrepentimiento, tú no estás cumpliendo con la gran comisión. Tú estás condenando gente poniéndolo de esa manera. Y nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo para que esa persona, a través del Espíritu Santo, pueda reconocer su pecado. A ti te debe doler lo que esa persona está pasando. Entonces, esa es la parte de la compasión. Dice el pastor MacArthur, juntas este balance, aun cuando parezcan ser completamente opuestas, juntas las dos cosas son esenciales para poder responder bíblicamente y con amor, cosa que todo pecador homosexual necesita desesperadamente. No importa cuánto amor quisiera extender a un pecador, su lealtad primeramente le pertenece al Señor y la exaltación de su gloria. Y ahí es que viene el balance. O sea,
No es tampoco que tú te vas a tirar de aquel lado y que vas a decir, ay, sí, con mucho amor, gozo, y no le vas a mostrar el Evangelio, que lo va a llamar al arrepentimiento. O sea, ahí tiene que estar el balance entre la compasión y la condenación. También nos dice que la manera en la que demuestra que tiene verdadera compasión por una persona que peca de homosexualismo no es excusando su pecado, sino compartiéndoles de la realidad del Evangelio. La demostración más grande de amor por un perdido es mostrarle el Evangelio, porque es lo que estaba hablando anteriormente. Es el tú ver en esa persona, verte tú reflejado cuando tú no tenías a Cristo y cómo Dios te puede usar para que esa persona pueda llegar a conocer a Cristo. Y cuando tú te recuerdas de donde Dios te sacó, eso te va a mover a compasión, a misericordia con el que todavía no le conoce. Segundo, es crucial que se interprete correctamente los pasajes que hablan acerca del homosexualismo. Hay movimientos organizados de homosexuales o que están a favor de esto, que tergiversan completamente la Biblia. Y si tú no estás preparado a defender bíblicamente tu posición, te van a arropar. Es como ponerse a discutir con un testigo de Jehová. Si tú no sabes bien bíblicamente, mejor no te pongas, no comiences porque te van a hacer quedar en vergüenza. O sea, tienes que estudiar bien lo que dice la Biblia acerca del homosexualismo. Dios condena el homosexualismo. Y eso lo podemos ver en toda la Biblia, desde los patriarcas, en la ley de Moisés, hasta el Nuevo Testamento. Leer Romanos capítulo 1, lo leímos la semana pasada. Dios rechaza por completo el homosexualismo porque va en contra del diseño que Él dio a la humanidad al crear una relación complementaria entre un hombre y una mujer. Y eso hablábamos el domingo pasado, que una de las muestras más eficientes de que esto no va de acuerdo al diseño de Dios es que una relación homosexual no puede procrear hijos, no da frutos. Entonces, eso va en contra del diseño de Dios. No podemos intimidarnos por la presión de aquellos que promueven el homosexualismo, como le dije. Y he escuchado mucha gente que dice, no, pero ven acá, si hay tantos adúlteros, si hay tantos mentirosos, si hay tantos ladrones, pero ¿por qué a ustedes solamente le da con pelear en contra del homosexualismo? Si todos los pecados son iguales. Escuché una respuesta los otros días bien interesante que dice, lo que pasa es que no hay un grupo con mucho dinero organizado que esté a favor de los adúlteros que lo esté defendiendo. Ni el grupo de apoyo a favor de los mentirosos y que lo esté defendiendo y que quieran enseñar la mentira en las escuelas. O que quieran enseñar, ¿me comprende? O que quieran enseñar a nuestros hijos a ser chismosos. No existe. Pero el homosexualismo sí está bien organizado, son grupos con mucho dinero. Usted tiene que ver que en Estados Unidos se calcula que solamente hay entre un 3, quizás un 4% de homosexuales. En un país de más de 320 millones de personas, solamente entre un 3 a un 4 es homosexual. Y ese grupito de gente, miren cómo han movido la sociedad. Entonces, es un grupo bien organizado, el cual tú tienes que denunciar. O sea, ¿cómo lo denuncias? Ahí es que está el problema. Y ahí es que nosotros como iglesia debemos estar preparados. Entonces, tenemos que recordar que un día Dios juzgará a todo ser. Nuestra función no es maldecir a los homosexuales, sino hablarles del Evangelio y traer convicción de pecado con la mira de que se arrepientan y que vengan a la única fuente de esperanza y salvación por gracia, por medio de la fe, que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo enfrentas tú esta situación? ¿O cómo te enfrentas con alguien, con un familiar? Yo he tenido amigos que se han echado pleitos grandísimos con familiares por culpa de esto. ¿Cómo tú enfrentas a personas que quizás no son homosexuales, pero apoyan el asunto? ¿Cómo tú lo puedes enfrentar? Solamente hay una manera, y es con el Evangelio. Tú no puedes hacer razonar a la persona
porque es un trabajo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo convence del pecado a través de la predicación del Evangelio. Eso es como Jesús lo estableció hace 2000 años y como ha funcionado toda la historia. Y así es que va a estar hasta el final. Entonces, aquellos que practican el homosexualismo, ¿qué necesitan? Salvación. No es un cambio de conducta, porque a veces nosotros somos muy buenos tratando de cambiar la conducta de la gente. Al mentiroso, queremos enseñarle a no mentir. Al chismoso, ¿cómo no? Y queremos ser muy cívicos. Pero el cambio debe ser un cambio de adentro hacia afuera. Y eso solamente se logra a través de la obra del Espíritu Santo. Es por gracia, es el Espíritu Santo que lo tiene que hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener esto en la mente cuando vayamos a enfrentar esta situación. Dios extiende una invitación a toda persona que practica el homosexualismo a que se arrepienta y venga a Cristo para salvación. Entonces, recordando esto, teniendo esto en mente, que nosotros vamos de verdad a poder mantenernos firmes en medio de esta ola que se avecina. ¿Usted cree que está difícil? Prepárese que se va a poner peor, porque esto es solamente el principio. ¿Cómo deberíamos responder entonces al movimiento del homosexualismo? Bíblicamente, confrontando con la verdad de la Escritura, la cual condena el homosexualismo y promete condenación eterna a aquellos que lo practican. ¿Y cómo deberíamos responder a aquellos individuos que practican el homosexualismo? Hablándoles del Evangelio, compartiéndoles que la Biblia condena sus actos, pero que al mismo tiempo Dios tiene el poder de perdonar todo pecado a cualquiera que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Si tú solamente condenas y no le presentas a Cristo y la oportunidad que tiene de salvación al arrepentirse, no estás cumpliendo con la gran comisión. No estás cumpliendo con la gran comisión. Y recuerde que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tú estás pecando al no presentarle al pecador el Evangelio completo. Y el Evangelio completo tiene como base arrepentimiento de pecado. Es la manera como tú puedes entonces entrar a la familia de Dios y recibir perdón por tus pecados. Tienes que arrepentirte. Entonces, hay mucha información, muchas cosas interesantes que he leído últimamente, que podríamos pasar horas aquí adentro, pero quiero cerrar con una lectura bíblica que a mí me impacta de cómo el apóstol Pablo le hablaba en las cartas a las iglesias. Y la Biblia, la palabra de Dios siendo eterna, es impresionante cómo Pablo hace 2000 años le está escribiendo a esta iglesia y tú lo lees y es como que te lo está diciendo a ti hoy día. Hay ciertas cosas aquí, yo tenía un pasaje aquí que vi anteriormente que quiero leer antes de leer una parte de las Escrituras. Es un escrito que salió en días pasados en la Coalición por el Evangelio, que dice: el Evangelio también es buenas nuevas para los homosexuales. Y es de el pastor Giancarlo Montemayor. Hay una parte aquí que a mí me gusta, que dice: la homosexualidad no es el pecado imperdonable. Dice una parte de ese artículo, dice: lo asombroso de la gracia de Cristo es que nos toma en la condición en la que estábamos, o en la que estamos, no en la que deberíamos estar. Esta gracia que nos da vida juntamente con Él a través del arrepentimiento y la fe, y que asimismo nos santifica poco a poco hasta el día de la glorificación. Cuando los cristianos tratamos a los homosexuales con cierta medida de horror y desprecio, como si no hubiera esperanza para ellos, es evidente que no tenemos un entendimiento claro de la depravación total en la que todos estamos incluidos. Y también es evidente que somos incrédulos de que la gracia de Dios sea tan asombrosa como para transformar vidas radicalmente. ¿Usted entiende eso? Cuando tú entiendes la depravación total, ya no te asombra tanto a lo que puede llegar el hombre. Porque tú sabes que nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, aquí todo hubiese explotado hace tiempo.
es a través de la gracia de Dios que nosotros podemos llegar a ser transformados. Entonces, si a una persona tú la tratas como que esa persona ya no tiene remedio, no tiene arreglo, tú estás dudando de la gracia de Dios que te salvó a ti y que te transformó a ti. Tú no eres especial o más especial que el otro fulanito. No fue por algo bueno que tú hiciste que estás salvo. Es por pura gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, tú quizás pudieras cometer actos peores que aquel a que tú estás condenando. Y el que no está seguro de eso, tiene de verdad que revisarse. Porque nosotros todos somos propensos a hacer cosas que nunca nos imagináramos que la haríamos. El domingo pasado pregunté si hay alguien aquí que ha hecho cosas en algún momento que anteriormente había dicho, yo nunca haría eso. A mí me ha pasado. Porque nosotros somos pecadores. Es por la gracia de Dios. Entonces, el reconocer la gracia de Dios y el poder transformador de la gracia de Dios te trae misericordia al pecador que no ha alcanzado esa gracia todavía. Y es a ti que Dios va a usar para llegarle a esa persona. Si Dios te ha dado influencia con pecadores, úsala. Jesús con Zaqueo no lo reprendió. Él le dijo, hey, me voy a cenar contigo. Zaqueo fue el primer sorprendido ese día, porque Zaqueo no andaba invitando a Jesús. Él nunca se le hubiese ocurrido invitar a Jesús a su casa. Él estaba viendo desde arriba. Y Jesús dijo, hey, mira, es a tu casa que voy a comer hoy. Imagínese usted la reacción de los religiosos cuando Jesús le dijo eso a ese ladrón. O sea, porque cuando él se arrepintió y le devolvió a la gente 4 veces, o sea, él tenía mucho dinero robado. Y cuando Jesús le dijo a Mateo, sígueme, y que Mateo soltó todo, Mateo no era de buena reputación. Entonces, esa gracia que Jesús mostró al pecador, es la que nosotros estamos llamados a mostrar, porque si te cambió a ti, va a cambiar a otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Para los que se preguntan, yo estaba leyendo algo anoche que me llamó la atención. ¿Qué va a pasar aquí en los Estados Unidos? Porque mucha gente dice, no, que la persecución y que van a empezar a enjuiciar pastores porque si predican en contra de la homosexualidad y cosas. Bueno, miren, aquí hay muchas leyes todavía que aplican, como la libertad de expresión. Es muy difícil que a un pastor en realidad, porque predique de su púlpito que la homosexualidad es pecado, que aquí lo vayan a meter preso, porque hay libertad de expresión. Lo que sí pueden hacer, y donde va a empezar la persecución directamente, no es contra los pastores, ni contra las iglesias directamente, es contra los cristianos en general. ¿Cómo? Y ya empezó. Si usted es fotógrafo, ya hay fotógrafos que le han metido demanda porque no quieren hacer bodas homosexuales, o si tiene un bakery, o sea, cualquier tipo de servicio donde usted no quiera servir a cierta gente, se puede meter en un problema. O ya sea un negocio, como le ha pasado a tiendas grandes aquí, que no quieren darle ciertas cosas a sus empleados porque va en contra, lo pueden atacar legalmente. A las iglesias, y esa es una diferencia que estaba leyendo esta semana, siempre aquí se habla de que hay libertad de culto, pero libertad de culto usualmente se encaja a las 4 paredes del templo. O sea, no pueden venir a cerrarte la iglesia y a prohibirte que venga y te reúnas. Pero no hay en realidad libertad religiosa, y ahí es que está el problema. Libertad de culto tenemos, que podemos venir todavía y reunirnos, pero libertad de tu poder actuar en base a tus creencias, no dentro de las 4 paredes de la iglesia, sino en la escuela, en el trabajo, cuando tú haces ciertas transacciones, ahí es que vamos nosotros a tener problemas. Y cómo nosotros estamos preparados para poder enfrentar esos problemas, eso es lo que tenemos que estar preparados, buscar información. La iglesia va a estar dando información. Si usted tiene preguntas, puede hablar con su pastor, puede hablar conmigo, puede hablar con quien sea, pero que nosotros podamos estar atentos a lo que está pasando. Acuérdense, hay muchas noticias falsas, así que si mañana dicen, no, que están metiendo preso a todos los que son, meterían a todo el mundo preso, a todas las iglesias. Entonces, tenga sabiduría y pregunte. Pero por ahí es que va a empezar el asunto.
O sea, nosotros como cristianos vamos a tener que defender nuestra fe, no en las cuatro paredes de la iglesia, porque hay libertad de culto, es afuera que nosotros vamos a tener que defender nuestra fe. A las iglesias la van a atacar, ¿cómo? Bueno, si tú no quieres hacer una boda homosexual, podemos quitarte tax exempt o la excepción de taxes o de impuestos, y eso ya está, hay sitios que lo están tratando de hacer, y ahí vamos a tener problemas. Las escuelas que son cristianas, las universidades cristianas, si tú tienes una organización non-profit o una emisora de radio cristiana, pueden ahí tener problemas, porque la mayoría de iglesias, si le tocara pagar por impuestos, no pudieran sostenerse. Entonces tenemos que estar atentos a todo eso que va a pasar. Entonces, como cristianos, tenemos que estar confiados en que somos hijos de Dios, en que el mismo Cristo que nos salvó prometió estar con nosotros hasta el fin, que nosotros aquí no se nos prometió tranquilidad y paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Entonces, para cerrar, quiero leer algo aquí en la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo Pablo le explica a esta iglesia lo que él está pasando personalmente, lo que ellos van a pasar o pueden estar pasando. Acuérdense que Corinto era una ciudad perversa. O sea, si usted cree que Las Vegas es Sin City y que hay mucho cosa, ellos son nada comparado con Corinto, ¿ok? Ahí de verdad que era mala la situación, ahí mala. Pero miren lo que Pablo les escribe. Le dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Si la buena noticia o el evangelio que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. O sea, el ejemplo de Pablo le ha traído a ellos vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo funciona el asunto? Sin embargo, seguimos predicando
porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Que la palabra de Dios se afinque, se afiance en nuestros corazones, que podamos entender la gracia que nosotros hemos recibido, que podamos mostrarle a otros la gracia que hemos recibido, que podamos confiar en que ese poder que nos transformó a nosotros puede transformar aún al pecador que nosotros consideremos más digno de condenación. Dios le bendiga.